hemos invitado a la abogada Cynthia Silva, que es directora de Demos, una organización feminista fundada en 1987, con el objetivo de dar un apoyo a las víctimas de los abusos que se cometen contra mujeres en el Perú. Es una abogada penalista especializada en temas de género, de manera que conoce el terreno, lo que pasa cuando las víctimas osan demandar, con qué se encuentran en el sistema judicial, marcado sin duda, como el resto de las instituciones del Perú, por prejuicios machistas y por inercias de una cultura heredada de larga data. Señora Silva, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Queremos, en primer lugar, naturalmente, conocer su opinión sobre el acuerdo plenario que adoptó ayer y que ha revocado de alguna manera hoy la Sala Penal de la Corte Suprema. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es un acuerdo plenario? ¿En qué contexto que están reunidos los jueces para producir ese acuerdo que han tenido que retirar ellos mismos rápidamente? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por el interés de tratar estos temas tan importantes y vigentes en la actualidad. Pues lo que hay que decir es que estos criterios que se han recogido en el Acuerdo Plenario 1-2023 no son aislados ni son un error accidental. Que ¿Se llama 1? ¿Es el primero del año 23? Del año 2023. O sea, en todo el año no había habido hasta diciembre 19. Suele pasar que los plenos jurisdiccionales del año, o sea, tienen todo un proceso en el año y se aprueban, digamos, en el último trimestre del año. Pero acá es la última semana de acción, el día 19 es la fecha, ¿no? Prácticamente, sí, es en ese sentido, sorprendente que hayan salido con una línea de criterios que nosotras ponemos de manifiesto que no son nuevos. Son parte de los criterios que se usan en los casos de violencia sexual. Este criterio que se ha formalizado ayer. Así es. Es un criterio que no formalizado de una manera tan solemne. ¿Existía ya en vigencia? Como uno de los mecanismos para el tratamiento benevolente de las penas. Pero ¿por qué tiene que haber tratamiento benevolente? Yo tenía entendido, sin ser abogado penalista, que los violadores sexuales no tienen beneficios penales. ¿Es verdad o no? Así es. Entonces, ¿por qué actitud benevolente? Ahí hay que señalar que el Estado tiene una política criminal aparentemente severa frente a los delitos sexuales. Aparentemente. Aparentemente, porque tenemos penas bastante altas. Las penas en el Código Penal de violencia sexual contra menores de 14 años para abajo, digamos, pues son de cadena perpetua. Y en los casos de 14 años a más, las penas se han incrementado desde el 2018 y son de 14 a 20 años, ¿no? Entonces, esto es algo que no había ocurrido con anterioridad. Ha habido un abordaje a partir del 2018 en esa línea, pero que se sabe que no garantiza una respuesta adecuada y un acceso a justicia que pues pueda cubrir la magnitud del daño que generan estos delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un caso es sometido a la justicia? No se aplican estas penas, se buscan las fórmulas que se puedan para reducirlas. La propia ley 3838 del 2018 estableció estos impedimentos para la aplicación de beneficios premiales, porque lo que se hacía era reducir confesión sincera, terminación anticipada, agente primario, es decir, la primera vez que realiza el delito, por la edad. Y así las penas que podían ser de cadena perpetua, de 30 a 35 años, que ya siempre han sido más o menos en ese margen, pues se reducían hasta 4 años. Con lo cual habían penas suspendidas. Yo no sé si recuerdan, y eso también... ¿Penas suspendidas para un violador? Penas suspendidas para violadores podían haber en estos casos. ¿Han habido? Luego, por supuesto. ¿Y qué hace usted como abogado penalista cuando ve una atrocidad de ese tipo? Se utilizan los mecanismos impugnatorios, pero nos encontramos con estos criterios que no solamente se dan a través de acuerdos plenarios, se dan también a través de casaciones, por ejemplo. La ley 3838 entonces ha establecido que no se puede reducir las penas por confesión sincera, por terminación anticipada, y ya salió una casación en el 2019, ¿no? Un par de años después, señalando que se tiene que inaplicar porque eso vulnera el principio de igualdad contra los
violadores condenados, porque estamos hablando de que se acceden, o sea, logran condenas luego de muchísimo trabajo, ¿no? Porque estos casos además son los menos los que reciben condenas. ¿Por qué? Porque la prueba en los delitos sexuales es compleja, ¿no? Y con los estereotipos de género... ¿Por qué es compleja la prueba en los delitos sexuales? Porque se basa en prueba indiciaria alrededor de la declaración de la víctima. Pero eso depende de cuándo presente la queja la víctima. No, con base en los estereotipos de género, lo que viene pasando es que esta declaración de la víctima, que la Corte Interamericana ha dicho es prueba fundamental en los casos de delitos sexuales, se desestima la denuncia porque no se le cree a la víctima. Porque la víctima tiene que mostrar que es una mujer honorable, intachable, ¿no? Y que no ha provocado al agresor. Todavía se manejan esos estereotipos, por lo cual conseguir una condena en delitos sexuales es compleja por eso, porque todavía predominan los estereotipos de género. Y entonces lo que es importante decir es que aquí hay una responsabilidad muy grande del Poder Judicial. De hecho, en el 2011, el juez San Martín reconoció que el 90% de los casos de delitos sexuales que llegaban a la Corte Suprema eran absueltos. 90% de los delitos lo sexuales reconoció, que llegan a la pueden Corte verlo en Suprema las son noticias. absueltos. ¿Por qué? El 90% por aplicación de estereotipos de género. Porque hay todavía una cultura de legitimación. Pero si él reconoce que es así, él influirá para que cese de ser así. Para que cese de ser así, y lo hicimos en el 2011 con la aprobación del Acuerdo Plenario 1-2011. Otro acuerdo plenario como este, pero que lo que exigió es que se aplique el enfoque de género en la investigación y los procesos penales. ¿Qué implicaba la aplicación del enfoque de género? No vamos a basarnos en el examen de la honorabilidad de la víctima, porque si no, en esos casos, ¿no?, sobre la base de las ideas machistas de los violadores, pues todas las mujeres, claro, ¿no?, son se violables. Pintan los ojos, tienen aretes, ya listo, ya está provocando. Era importante que se aplicaran esas reglas que se establecieron en ese acuerdo plenario. Por ejemplo, también que la retractación no podía ser aceptada automáticamente. Las víctimas se retractan por miedo, por vergüenza, por culpa, ¿no?, porque sus violadores son de su entorno. Claro. Y si los meten a la cárcel, lo que está pasando en el 1-2023, sí pasa que los violadores terminan siendo o resultan en el entorno familiar de la víctima. Sí. Entonces, lo que hay que hacer no es beneficiarlos porque dejaron embarazadas a sus víctimas. Ahora, yo quisiera que apelemos a su experiencia como penalista y a su facundia, hay que decirlo, para entender algo. Se han reunido eminencias de la justicia penal. Eso es la sala plena o el plenario. Entre ellos, varios han sido presidentes del Poder Judicial y de la Corte Suprema, como el juez San Martín y el juez Prado. ¿Cómo es posible que estos argumentos que usted esgrime y que suenan tan evidentes no los hayan persuadido ni siquiera la actitud que ha tomado su colega Elvia Barrios? Yo no sé, hubo 15 votos a favor de ese acuerdo, ¿no? ¿Cuántos contra? ¿Solo el de Elvia Barrios? Solo el de Elvia Barrios. Solo el de Elvia Barrios. Argumentó, esto es un debate. Ella ha estado presente y ha presentado argumentos, me imagino, en la línea de lo que usted nos ha dicho. Así es. Y no le escucharon. No la escuchan porque todavía se tiene una idea respecto de que es posible hacer familia producto de la violencia sexual, ¿no? Todavía se tiene una idea respecto de que hay casos en los que sí hay consentimiento y entonces no hay que tratarlos con todo el rigor de la ley, ¿no? Eso es un conocimiento falso, es una percepción falsa de la realidad y que no se compromete y no empatiza con víctimas de quienes estamos hablando, pues están enfrentadas en un círculo ya familiar incluso, o cómo podemos hablar de una familia respecto de una experiencia de sometimiento sexual, ¿no? Ni siquiera necesitamos representar las situaciones en las que la violación sexual se da a través de la violencia extrema, violencia grave, ¿no?, sino los casos de sometimiento sexual, ¿no?, psicológico. Son supuestos que el Código Penal en este momento ya establece. No se limita solamente a la fuerza o la grave amenaza, sino a cualquier circunstancia que impida dar el consentimiento a la víctima. Y estos entornos de coerción, ¿no?, que le generan miedo, temor a la víctima, le impiden ejercer pues un consentimiento pleno, ¿no? Entonces, estas situaciones no son visibilizadas por estos jueces que
todavía en su imaginario, ¿no?, pues piensan que se puede tener una familia y se tiene que garantizar el interés superior del niño o la niña, ¿no?, a través de la benevolencia con las penas en delitos sexuales. En realidad, lo que se necesita es que el Estado se haga cargo, en principio, de estos casos que ya ocurrieron, ¿no?, a los que llegó tarde, en el sentido de que si un agresor tiene que estar en la cárcel, pues el Estado tiene que ver los mecanismos que va a proporcionar para darle soporte a esta mujer, ¿no?, que tiene hijos, tiene una familia, ¿no?, y más bien garantizar vía medida de protección, ¿no?, la distancia de una persona que es su agresora. Allí también hay una total incoherencia con la lógica de las medidas de protección, que son la garantía de las víctimas para que no vuelva a ocurrir la violencia, ¿no? Conociendo usted como conoce el profesor por dentro, ¿qué puede pasar? Porque van a sesionar otra vez los jueces, dicen que quieren aclarar para que no haya dificultades de entendimiento que han sido generadas en la opinión pública y en sectores de la prensa. Parece un lenguaje bastante jalado de los pelos. Acá hay errores de concepto, no es errores de comunicación. Parece como los políticos, que cuando cometen un error es que hubo mala comunicación. No, acá hay una mala comprensión del fenómeno, por lo que explica usted. Pero ¿qué espera de esos jueces? Que además reconocen que tienen que consultar con los organismos especializados como Demos, en el sentido que ustedes están detrás de los casos, están viendo quién comete un error y qué abuso está perpetrándose. ¿Han tomado contacto? ¿Van a tomar contacto, usted cree, con los jueces supremos penales? Los jueces supremos penales tienen que tomar sobre todo los estándares internacionales, que son clarísimos y además abundantes, ¿no?, en relación al tratamiento penal de los delitos sexuales. En este caso, por ejemplo, esta figura penal que ellos querían introducir, una reducción de pena al violador, si fruto de su violación nace una criatura. Eso no corresponde con los estándares internacionales. No corresponde con los estándares internacionales porque atenta contra el derecho de las víctimas a protección, ¿no?, para mantenerse distante del agresor, y también acceso a justicia pleno en relación a cuál es el nivel de gravedad del delito que se ha cometido. La violencia sexual deja huellas prácticamente imborrables a lo largo de la vida, más aún cuando hay maternidades forzadas a consecuencia de la violación. Entonces, estamos hablando de hechos sumamente graves, ¿no? No son cuestiones pues, medibles patrimonialmente, van respecto de la vida de la víctima, el proyecto de vida de las víctimas. Y entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, y ahí lo que quería sumar solamente es la responsabilidad del Ejecutivo, la responsabilidad del Ministerio de la Mujer, que la veo en los medios. Reaccionó, ¿ah? Reaccionó. Sí. Reaccionó llamando la atención de alguna manera, pero no le corresponde llamar la atención, sino liderar las políticas públicas en igualdad de género que tenemos, la política nacional. Pero no puede oponerse a lo que los jueces deciden. No, los jueces son parte de una sociedad, ¿no?, parte de una sociedad que todavía está impregnada de machismo, por lo cual tienen estos criterios, ¿no? Porque no es solamente lo que vayan a resolver los jueces, sino que esto, o sea, los jueces supremos penales, sino cómo esto va a irradiar realmente en el caso por caso, ¿no? Y entonces las políticas de prevención de la violencia, que lo que implican es la remoción de estos estereotipos de género que llevan a pensar que las mujeres provocan la violencia, son las responsables, las culpables, ¿no? Eso es lo que tenemos que erradicar de raíz con la implementación, por fin, con presupuesto y con recursos a nivel nacional de una política de prevención que haga cambiar las mentalidades de la sociedad. Señora Cintia Silva, yo le ruego que nos mantenga informados de cómo evoluciona este tema. Suficientemente persuasiva usted y sus argumentos sobre el error que han cometido los jueces penales más distinguidos de nuestro sistema judicial. Pero por lo menos han dado un paso atrás, con argumentos un poco confusos y un poco equívocos, pero es un paso atrás. Le agradezco mucho su presencia acá y le deseamos un feliz fin de año. Hay que estar vigilante, los días de fiestas hay consumo de alcohol y hay, aunque parezca increíble, en plena Navidad, más tasa de agresiones a mujeres, de manera que contamos con Demos y otras organizaciones que son naturalmente tenaces defensoras de las mujeres, como debe ser en un país que tiene el número escandaloso de violaciones sexuales, de feminicidios y de abuso en general. Muchas gracias.